Apreciados alumnos, bienvenidos a esta presentación sobre el método Mosler. Es una herramienta clave para realizar análisis de riesgos de manera estructurada y eficiente y la más utilizada en el ámbito de la seguridad, junto con el método de análisis cuantitativo mixto y otro método que cada vez está más en desuso, pero que se sigue utilizando mucho para el área de cálculo de incendios, que es Gretener. Nos vamos a centrar en el desarrollo de esta herramienta, que creemos que es la fundamental para quien quiera analizar riesgos en estructuras, sobre todo infraestructuras críticas, en grandes instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo este método nos ayuda a identificar, evaluar y gestionar riesgos en diferentes contextos. El objetivo es que al final de esta clase entiendan cómo aplicar este método de forma práctica y eficiente. Pretendemos ser muy didácticos e ir paso a paso. Bien. Introducción al análisis de riesgos. El análisis de riesgos es un pilar fundamental en la gestión de organizaciones e infraestructuras críticas. Permite prever posibles escenarios adversos y priorizar recursos, así como responder de manera eficaz ante amenazas. Por ejemplo, en un hospital, identificar un fallo en los sistemas eléctricos o un ciberataque puede salvar vidas al anticipar y mitigar impactos. Vemos en la diapositiva, el análisis de riesgos permite a las organizaciones identificar escenarios de riesgo, priorizar recursos de forma efectiva, responder con estrategias adecuadas y cumplir normativas y fomentar la prevención. El método Mosler se basa en 6 criterios fundamentales, que son función, sustitución, profundidad, extensión, agresión y vulnerabilidad, y que se representan con su primera inicial, que es la que nos servirá para identificar de qué criterio estamos hablando. Cada uno de estos criterios permite evaluar un aspecto específico del riesgo, desde su impacto hasta su probabilidad de ocurrencia, y este enfoque nos proporciona una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa, lo que hace que sea muy completo y versátil. El primer paso que tenemos que dar es la identificación de los riesgos, es decir, necesitamos saber qué riesgos tiene nuestra instalación, empresa, institución, para empezar a tomar medidas. Por ejemplo, en el caso de un hospital, ¿cuáles son los principales riesgos a los que está expuesto un hospital? Que vamos a utilizar como ejemplo de esta conferencia para que nos ayude a visualizar cómo trabajamos. Pues se utiliza una técnica de revisión documental, es decir, vamos a ver qué es todo lo que tenemos, todo el conocimiento que tenemos sobre la organización en la que estamos. Una tormenta de ideas, esto es muy importante, el equipo de seguridad debe sentarse y empezar a identificar riesgos con todo su equipo, con todos sus miembros en esa tormenta de ideas. Pues yo creo que tenemos un riesgo, por ejemplo, en el caso del hospital, de que alguien robe medicinas. Bien, ya tenemos un riesgo identificado. No, pues imagínate que se va o se corta la electricidad, ya tenemos otro riesgo, ¿no? Bueno, pues esa tormenta de ideas es una técnica fundamental en identificación de riesgos y, por supuesto, las entrevistas con directivos, personal, es decir, con toda persona que nos pueda dar una información que nos ayude a definir, a identificar los riesgos. Oiga, ¿qué pasa habitualmente en urgencias? Bueno, pues aquí el riesgo es que a veces hay peleas, hay gente que se pone muy nerviosa, también hay riesgo de que se corte algún suministro y no podemos atender debidamente la emergencia. Bien, pues con esas entrevistas vamos a ir identificando los riesgos. Extrapolemos esto a cualquier empresa, institución, etcétera, etcétera. El paso 2. Cada uno de los criterios Mosler mide un aspecto único del riesgo. Por ejemplo, F lo que mide son las consecuencias negativas. ¿Cómo definimos esto? Evalúa el impacto que puede tener un evento de riesgo sobre la actividad principal de una organización o de un sistema. ¿Bien? ¿Qué aspectos debemos considerar? Si el impacto negativo afecta a la continuidad de las operaciones de manera crítica. Si volvemos al ejemplo del hospital,
Por ejemplo, un corte eléctrico implicaría que, por ejemplo, los quirófanos no pueden funcionar. Un impacto negativo importante, ¿no? Impacto en la seguridad, pone en riesgo la vida de las personas. Consecuencias económicas, implica costes elevados por daños o pérdidas. Impacto en la reputación, puede afectar a la confianza en la organización. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, este sería el criterio F, que serían las consecuencias negativas. ¿Vale? El criterio S, facilidad de sustitución. ¿Vale? Este criterio lo que hace es medir la dificultad de reponer o sustituir los recursos afectados por el riesgo. Por ejemplo, hay aspectos que debemos considerar para tener en cuenta el criterio de sustitución. ¿Tenemos disponibilidad de repuestos o soluciones alternativas? ¿Tenemos el tiempo necesario para esa sustitución? ¿Qué costes tiene el reemplazo y si hay viabilidad económica para ello? ¿Dependemos de terceros o de nosotros mismos para esa reposición? Por ejemplo, si un hospital pierde acceso a un equipo de resonancia magnética debido a un fallo, la facilidad de sustitución dependerá de si existen otros equipos en funcionamiento o si es necesario alquilar uno temporalmente o si se puede reparar con relativa facilidad. Bien, este es el criterio de sustitución para que vayamos comprendiendo a qué aplica cada criterio. Siguiente criterio a tener en cuenta, y reiteraremos más adelante todos estos criterios para que ustedes, de esta forma didáctica, puedan entender perfectamente cómo trabajar con el método Mosler, ¿no? P, que es perturbación, que es el grado de perturbación. ¿Cómo se define esto? Pues evalúa la magnitud de la alteración en la organización o sociedad debido al evento de riesgo. ¿Vale? ¿Qué aspectos debemos considerar para evaluar el criterio? Efectos psicológicos en las personas afectadas, nivel de estrés o ansiedad generado en empleados y usuarios, interrupción en la productividad o en los servicios, tiempo necesario para volver a la normalidad. Estos serían todos los criterios que debemos evaluar en el ámbito de la perturbación. Por ejemplo, un ataque cibernético que bloquee los registros médicos electrónicos de un hospital puede generar caos en la atención al paciente y un alto nivel de estrés en el personal. Tendremos una cola de personas quejándose, tendremos problemas para saber qué tiene una persona que viene a ver, cuál es su historial médico. Es decir, esto generaría una perturbación. ¿Vale? Ya analizaremos cómo graduar esta perturbación, pero estos son los criterios o los elementos a tener en cuenta. El criterio E, que es lo que llamamos extensión, en este caso lo que determina es el alcance geográfico, extensión geográfica. ¿Cómo se define este criterio? Pues esto determina la extensión del impacto del riesgo en términos de localización geográfica. ¿Qué aspectos debemos considerar para evaluar este criterio? ¿El riesgo afecta solo a una instalación o a toda la organización? ¿Tiene repercusiones locales, regionales o internacionales? ¿Puede propagarse a otras áreas o sectores? Es decir, ¿dónde está ubicado? Ejemplo, un incendio en un ala de un hospital puede quedar contenido en esa zona o extenderse a otras áreas, afectando a todo el complejo hospitalario. Este es el concepto, este es el criterio, el alcance, lo que llamamos extensión, el concepto E, y que se refiere al alcance geográfico o la ubicación. El criterio A, que es la probabilidad del riesgo, y que lo define es que estima la posibilidad de que el riesgo se materialice en un periodo determinado. ¿Qué cuestiones debemos considerar, qué aspectos debemos considerar en este criterio? El historial de ocurrencias pasadas, las condiciones actuales que favorezcan su repetición, las tendencias futuras que puedan incrementar la probabilidad, los factores externos que puedan influir, como clima, política, economía, fenomenología delincuencial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y volviendo a nuestro caso de análisis de un hospital, si un hospital ha sufrido varios ciberataques en el último año, la probabilidad de un nuevo ataque en el futuro es alta y requiere medidas de prevención. Si ha sufrido numerosos robos de medicinas, la probabilidad es alta y requiere tomar medidas de prevención. Por ejemplo,
¿Ha habido una inundación? Bueno, pues en los 15 últimos años no hubo ninguna inundación. Bueno, pues la probabilidad es baja. Por tanto, ese análisis no nos exige tomar unas medidas inmediatas, con independencia de que tengamos en cuenta ese riesgo y lo evaluemos y lo analicemos y lo tengamos en cuenta y lo preveamos y tomemos las medidas necesarias por si se diera esa situación. Por fin tenemos la V, vulnerabilidad ante el daño. Evalúa qué tan susceptible que es una organización o un sistema a ser afectado por el riesgo si éste se materializa. Y en este sentido, los aspectos a considerar serían qué medidas de protección existen, cuál es la capacidad de respuesta y recuperación, qué preparación tiene el personal ante estos incidentes, qué disponibilidad de planes o de contingencia, de planes de contingencia tenemos, es decir, todo el ámbito que supone el tener planificada una respuesta a esta eventualidad, ¿no? Por ejemplo, y volvemos al hospital, si un hospital tiene generadores de respaldo bien mantenidos y protocolos de emergencia eficaces, su vulnerabilidad ante un fallo eléctrico será menor en comparación con uno que no tiene estas medidas implementadas. Como conclusión, hemos visto cómo se aplican estos criterios. El análisis de riesgo basados en el método Mosler permite una evaluación estructurada y objetiva de los peligros a los que se enfrenta una organización. Evaluar cada riesgo bajo estos 6 criterios ayuda a determinar su impacto y priorizar las acciones necesarias para mitigarlo o gestionarlo de manera eficiente. Bien, vamos a hablar de la evaluación de riesgos según el método Mosler, definición y alcance de cada criterio. Nos vamos a reiterar en la información que acabamos de ofrecer. F, consecuencias negativas. Se evalúa el impacto que puede tener un evento de riesgo sobre la actividad principal de una organización o sistema. Y los aspectos a considerar: impacto operativo, impacto en la seguridad, consecuencias económicas, impacto en la reputación y el ejemplo que les ofrecía de un hospital con un fallo en el suministro eléctrico. S, la facilidad de sustitución, medir la dificultad de reponer o sustituir los recursos afectados por el riesgo, aspectos a considerar, disponibilidad de repuestos o soluciones alternativas, tiempo necesario para la sustitución, costos de reemplazo y viabilidad económica y dependencia de terceros para la reposición. Y el ejemplo, si un hospital pierde acceso a un equipo de resonancia magnética, si puede sustituirlo, si existe otro, etcétera, etcétera. Bien. El grado de perturbación que evalúa la magnitud de la alteración de la organización o la sociedad debido al evento de riesgo. Esta información la tienen también en un formato PDF, pero se la reitero aquí para que se familiaricen, cada vez entiendan mejor y comprendan y asuman los conceptos del método Mosler. El alcance geográfico, lo que llamamos el concepto E, extensión, que determina el impacto de riesgo en términos de localización, afecta a una sola instalación, afecta a varias, tiene repercusiones locales, regionales, internacionales, puede propagarse a otras áreas o sectores, etcétera, etcétera. El A, el riesgo a considerar es la probabilidad de ocurrencias pasadas, las condiciones actuales que favorezcan su repetición y las tendencias futuras y los factores externos que pueden incluir clima, economía, etcétera, etcétera. Y poníamos el ejemplo de los ciberataques. Y la vulnerabilidad, que evalúa qué tan susceptible es la organización o sistema en ser afectado por el riesgo si éste se materializa. Entonces, este concepto que es bastante claro, pero desde luego no es lo mismo tener previsto, que para eso también hacemos este análisis de riesgos y para eso implementamos una serie de medidas tras analizar los riesgos y determinar qué podemos y qué debemos hacer para que esos riesgos disminuyan. Si un riesgo se materializa, tenemos una posible solución para él. Si hay una inundación, tenemos bombas de evacuación de agua. Si hay un corte eléctrico, tenemos un generador de emergencia. Si hay un incendio, tenemos
BIES, tenemos extintores, tenemos columnas secas, tenemos detectores de incendio, tenemos un plan de emergencia y de evacuación, etcétera, etcétera. Bien, y ahora vamos a hablar cómo se puntúa, cómo es la escala de puntuación en el método Mosler, cómo asignar valores a cada criterio de los que acabamos de conocer. Consecuencias negativas, evalúa la gravedad del impacto si el riesgo ocurre y a todos los conceptos Mosler les vamos a asignar una puntuación de 1 a 5. ¿Vale? Entonces, en el caso de F, 1 sería daños menores sin interrupción de la actividad, 2 sería un impacto leve con afectación mínima en las operaciones, 3 un impacto moderado que requiere acciones correctivas, 4 un impacto grave que interrumpe servicios esenciales y 5 daños catastróficos que pueden detener completamente la actividad. Es verdad que a veces esto es un poco subjetivo y podemos dudar si una consecuencia negativa F podríamos darle una puntuación 2, a veces 3, y es fundamental esa tormenta de ideas entre el equipo de seguridad, las personas que hagan el trabajo, el equipo implicado, para decidir qué criterio es más adecuado a asignar o qué puntuación asignar a cada criterio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Impacto leve con afectación mínima a las operaciones. Por ejemplo, en el caso del hospital, pues ha habido una bajada de un automático. ¿Esto va a interrumpir la actividad? No, se recupera el automático, la actividad continúa. Pero ¿podríamos darle una puntuación 3 porque ese impacto requiere acciones correctivas? Sí, porque hay que saber la causa por la que se generó ese corte eléctrico y hacer funciones correctivas para que no vuelva a ocurrir de manera recurrente, constante, etc. ¿Cualquiera de las dos puntuaciones podría ser válida? Sí. ¿Hay una gran diferencia en el resultado final? No. Sí habría una gran diferencia si a un criterio de una puntuación 2 le asignáramos un 5 o viceversa. ¿De acuerdo? Continuamos. El criterio S de sustitución que mide la facilidad de reemplazo del recurso o del sistema afectado. Puntuación de 1 a 5, otra vez. El 1 sería para el reemplazo inmediato sin costes significativos. El 2 reemplazo fácil con costos moderados. El 3 reemplazo con dificultad media y costo considerable. El 4 reemplazo difícil con costes muy altos. Y el quinto imposible de reemplazar o requiere mucho tiempo. Bien. Grado de perturbación. Mide el impacto psicológico y operativo del riesgo, ¿no? Igual puntuación de 1 a 5. 1, perturbación casi imperceptible. 2, perturbación leve que afecta solo a una área. 3, perturbación moderada con quejas o problemas operativos. 4, perturbación alta con impacto generalizado. Y 5, crisis graves con efectos a largo plazo. El alcance geográfico. El criterio E, extensión. Evalúa la extensión del área afectada por el riesgo. Puntuación 1. Un impacto limitado a un solo puesto o equipo. 2. Afecta a una pequeña área dentro de una instalación. 3. Afecta a un edificio o área de trabajo completa. 4. Impacta múltiples ubicaciones dentro de una misma entidad. Y el 5. Afecta a toda la organización o tiene repercusiones nacionales. Y en el momento actual con las empresas incluso a veces internacionales. Reputacionales o de cualquier otro tipo. A. Probabilidad del riesgo. Mide la frecuencia con la que el riesgo puede ocurrir. La puntuación sería 1, un evento muy improbable, casi nunca ocurre. Antes poníamos el ejemplo, pues, por ejemplo, de una inundación, pero el hecho de que algo sea muy improbable y casi nunca ocurre, le vamos a dar una puntuación de 1, pero le vamos a dar una puntuación, si puede llegar a ocurrir, hay que puntuarlo. ¿Con un 1? Con un 1. Pero hay que puntuarlo. Poco probable, ocurre de manera esporádica. Ha ocurrido alguna vez, ocurre una vez al año, ocurre una vez cada 2 años, ocurre una vez al mes. Bien. 3. Probabilidad media, ha ocurrido en el pasado con cierta frecuencia. Pues hablábamos, por ejemplo, antes, robo de medicamentos. Es que está ocurriendo con mucha frecuencia. Bien, pues con cierta frecuencia, hay que darle una puntuación 3. 4. Alta probabilidad, ocurre regularmente. Por ejemplo, un incidente típico que ocurre regularmente en los hospitales son los enfrentamientos o las agresiones a sanitarios y médicos, sobre todo porque las personas cuando tienen familiares o ellos mismos no se encuentran bien, pues tienden a perder el control sobre su persona, son personas que se enfadan porque son cosas que son graves, y esto está dando lugar a muchas agresiones a sanitarios hasta el punto que se ha creado un plan
nacional de seguridad en el ámbito sanitario por esta razón, ¿no? Alta probabilidad ocurre regularmente, este sería el caso de una puntuación de 4, ¿no? Y 5, riesgo casi seguro o inminente. Es decir, esto ocurre con muchísima facilidad, ocurre todos los días, máxima gravedad. Bien, vamos a asignarle esa puntuación. Vulnerabilidad ante el daño. Evalúa la preparación del sistema para resistir el riesgo. Creo que ya hemos hablado de qué significa esto, pero estoy preparado para, por ejemplo, si ocurren robos. Bueno, pues tengo un circuito cerrado de televisión que va a grabar a todo el que robe. Bien, puede que no impida el riesgo, pero lo puedo resistir o puedo disminuir sus consecuencias o puedo disuadir de que ocurra porque hay unas medidas de seguridad como vigilantes, cámaras, barreras, etcétera, etcétera, ¿no? Y la puntuación es, en este caso, la puntuación más baja es para la mejor protección, alta protección, medidas de seguridad muy robustas. El 2 sería para una protección adecuada, pero con algunas debilidades. El 3 para la protección media, con algunas deficiencias detectadas. El 4, protección baja, con muchas deficiencias de seguridad. Y el 5, sin protección. El sistema es totalmente vulnerable. Bien. Bien, pasamos al paso número 3 y esencial en el método Mosler, que es el cálculo del riesgo. ¿Cómo calculamos? Porque esto es una fórmula matemática con la que tenemos que calcular cómo calculamos el riesgo y cómo le asignamos una puntuación que nos permita tomar decisiones y esas decisiones nos permita presentarlas a la dirección o a la entidad a efectos de que se les asigne presupuesto y con un plan para precisamente evitar esas vulnerabilidades y generar esa protección. Pues las fórmulas, la importancia del suceso va a ser F por S, los daños ocasionados P por E, el carácter del riesgo I más D, la probabilidad A por V y la estimación del riesgo C por PR. Vamos a ver esto más tranquilamente. Cuando hagamos una evaluación y hagamos esa valoración de 1 a 5 y utilicemos estas fórmulas, va a dar un resultado en puntuación. Ese resultado es muy bajo si es entre 2 y 250, bajo si es entre 251 y 500, medio si es entre 571 y 750, alto es entre 751 y 1000 y muy alto entre 1001 y 1250, que es la puntuación máxima que se puede obtener. El paso 5 serían las estrategias de mitigación una vez evaluado el riesgo, es decir, una vez utilizada esa fórmula. Estas fórmulas yo les recomiendo como el paso más sencillo utilizar un archivo Excel en la que poner las fórmulas directamente para cada criterio, P, etcétera, etcétera, y les va a arrojar un resultado al meter la fórmula. También pueden hacerlo a mano, es decir, hacer estas fórmulas matemáticas a mano les va a dar la puntuación adecuada. Al final del vídeo pondremos una tabla Excel como ejemplo de cómo quedaría este análisis de riesgo, ¿no? Las acciones clave, mitigar, reducir el riesgo, transferir. Mitigar, reducir el riesgo es cómo reduzco un riesgo de un corte eléctrico. Bueno, pues primero teniendo una instalación robusta, bien mantenida, donde venga un electricista de vez en cuando o haya un personal de mantenimiento. Y cómo también mitigo el riesgo. Bueno, pues tengo que buscar la forma de tener respaldo para que si una instalación eléctrica falla, pues que se reinicie por medio de un generador o por medio de una segunda fase que tenga conectada, etc. Transferir. ¿Cómo transfiero el riesgo? Bueno, pues usando seguros y contratos. Hay cosas que puede que no sean, que a veces son inevitables y la forma es transferir el riesgo por medio de seguros. Por ejemplo, hay una inundación. ¿Es posible evitar una inundación? Bueno, pues si viene una enorme riada o llueve mucho, al final se llena todo de agua, pues puede que los bajos de un sitio se inunden. ¿Qué tengo que prever? Tengo que prever que ahí no haya material sensible que haga que pare la actividad, punto 1. Tengo que tener un plan de emergencia de evacuación y tengo que tener una transferencia con seguros o contratos de mantenimiento, de evacuación, de seguridad, de manera que esos daños puedan asumirse y no tengan un coste desmesurado para mi organización. Aceptar riesgos cuando es bajo o manejable, es
Es decir, el viejo criterio de no matar moscas a cañonazos. Si yo, por ejemplo, tengo una vivienda una segunda vivienda, vamos a poner en el campo, y en esa segunda vivienda no tengo nada de gran valor, tengo pues unos muebles viejos, la televisión esa que se quedó vieja en la casa principal y la llevas allí, es decir, no tienes nada de gran valor, pues dices, bueno, voy a poner una alarma que sería una medida de seguridad estándar, ¿no? Bueno, realmente una alarma que me cuesta 50 euros al mes merece la pena para proteger un mobiliario de segunda mano y unos medios tecnológicos de segunda mano que si me lo roban el daño, bueno, pues esto estaría dentro del ámbito de lo que podríamos decir, y es extrapolable a cualquier otra opción, podríamos decir que es aceptable, ¿no? Y es cuando un riesgo es bajo o manejable. Y el evitar, mitigar, evitando, cambiando procesos para eliminar el riesgo. A veces las formas de evitar los riesgos están en tomar medidas de tipo técnico físico, de seguridad física, tanto activa como pasiva, poner medios humanos, ¿vale? Y hay otra cuestión que a veces es más razonable y que muchas veces funciona muy bien, y es el tomar medidas organizativas. A veces cambiando procedimientos o la forma de hacer las cosas es suficiente para eliminar el riesgo. Conclusión y revisión. Aplicar el método paso a paso asegura un análisis completo. Revisar periódicamente para ajustar los resultados. Priorizar riesgos críticos mejora la toma de decisiones. Y vamos a utilizar un ejemplo práctico que nos permita visualizar un poco más todo esto. Insisto, les vamos a cargar un archivo Excel con fórmulas incluidas, les vamos a ayudar aún más en el curso para que les sirva para trabajar con el método Mosler, aunque lo pueden hacer, insisto, a mano porque no son operaciones matemáticas nada complejas, es sumar y multiplicar, pero vamos a hacer que sea de una enorme facilidad para ustedes el aprender este método y el poder aplicarlo. Ejemplo práctico que he puesto, que es el Hospital La Paz, que es una de las instituciones sanitarias más importantes de Madrid. Las instituciones críticas, las entidades críticas que las llaman ahora, que han cambiado el nombre, hasta ahora eran infraestructuras críticas, ahora han decidido cambiarles el nombre a entidades críticas. Bueno, da un poco igual, todos sabemos a qué nos referimos. Lo primero es que son secretas, es decir, una infraestructura crítica no puede comunicar al público ni nadie debería conocer que lo es, pero suponemos que un hospital de la importancia de La Paz, que además tiene las unidades especializadas de quemados, etcétera, más importantes de España, probablemente sea una infraestructura crítica. Bien, hemos hecho un análisis de riesgos muy somero, no vamos a ser prolijos para no complicar a ustedes como alumnos, pero vamos a poner una serie de riesgos fáciles de analizar, ¿no? Riesgos comunes en este tipo de instalaciones: fallo eléctrico, ciberataques, y además esto es que está ocurriendo y ocurre en el ámbito médico porque se tiene acceso a mucha información de muchas personas. Interrupción del suministro de medicamentos, por ejemplo, sería bastante grave. Imagínense que no hay bolsas de suero ni de calmantes, etcétera. Y las amenazas externas como incendios o evacuaciones, que pueden ser por mil razones: amenaza de bomba, incendio, inundación, terremoto, etcétera, ¿no? Identificamos los restos, ese es el paso 1 que hemos dicho antes. ¿Cómo identificamos los riesgos? Recordemos, técnica de tormenta de ideas, entrevistas y investigación documental sobre procesos anteriores. ¿Qué riesgos hemos identificado? Insisto, son imaginarios, hay muchos más. Ciberataques a los sistemas de historia clínica electrónica, evacuación masiva por incendio o amenaza externa. Saben que un hospital la evacuación es muy compleja porque a veces hay personas en UCI. Fallo eléctrico en quirófanos, interrupción del suministro de mecanismos esenciales. Vale, hemos identificado estos riesgos. ¿Podríamos identificar muchos más? Sí. Robo de medicamentos, peleas, agresiones, acoso sexual, que ha pasado muchas veces en hospitales, muchos riesgos. Bueno, ustedes cuando analicen el riesgo de su instalación tengan en cuenta todos estos aspectos que estoy diciendo, pero aquí estamos poniéndoles unos ejemplos someros para que comprendan el desarrollo del método Mosler.
Criterios Morles aplicado. Función, impacto en las operaciones hospitalarias, el impacto, y recordemos, negativo, sustitución, facilidad de reponer los servicios o recursos afectados, profundidad, grado de perturbación o efectos psicológicos, alcance geográfico del impacto, la extensión, agresión, probabilidad de la ocurrencia, y vulnerabilidad, susceptibilidad ante el riesgo. Ejemplo de cálculo. El fallo eléctrico en quirófanos. F le daríamos 5 porque un fallo en un quirófano sería bastante grave. Sustitución 4, no es tan fácil cambiar un quirófano ni cambiar a un enfermo, ¿vale? Perturbación 5, sí que efectivamente tiene una grave perturbación psicológica, familia, el propio enfermo, el equipo médico, etc. Extensión 3, es un quirófano, no son todos, pero a lo mejor en un hospital solo hay activos 3 quirófanos, 4 quirófanos, no lo sabemos. La probabilidad de ocurrencia, en este caso la agresión 4 y 5 en la función de vulnerabilidad, ¿no? Importancia del suceso, en este caso I, sería igual a F multiplicado por S, 5 por 4, 20. Bueno, aquí tienen las fórmulas matemáticas, daños ocasionados, igual a 15, carácter del riesgo C igual a I más D igual a 20 más 15, es decir, 35, probabilidad A por V igual a 4 por 5, 20, estimación del riesgo igual a C por PR igual a 35 por 20, 700, ¿no? Es decir, este es el resultado que nos daría este pequeño análisis que hemos hecho sobre el fallo eléctrico en los quirófanos, ¿no? El fallo eléctrico en los quirófanos se nos determina como alto, 700, ciberataque se nos determina como medio, 450, interrupción de medicamentos bajo y la evacuación masiva alto, como 800. A partir de ahí, una cifra muy alta nos obliga a tomar medidas, una cifra alta o muy alta nos obliga a tomar medidas y a cambiar absolutamente para que no puedan ocurrir. Una cifra 3 nos obliga a tomar medidas determinadas y tenemos que analizar qué elementos deben mejorarse, cambiarse, ejemplo, qué estrategias deberíamos llevar a cabo para evitar o para minimizar o para disminuir o para evitar estos riesgos, ¿no? Entonces, en el caso del fallo eléctrico, que como ya saben todos ustedes, existen en todos los hospitales generadores de respaldo. En el caso de ciberataques, tendría que haber auditorías regulares de ciberseguridad y sistemas redundantes, además de formación del personal, medidas de seguridad y formación para que nadie utilice archivos que no tengan garantías, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los medicamentos, pues creación de inventarios críticos y acuerdos con proveedores de manera que en el momento que algo falle tengamos la certeza de que el medicamento va a ser sustituido, y la evacuación se suele solucionar con simulacros periódicos y protocolos claros para las emergencias, informando a todo el personal que debe estar formado en este ámbito, qué se hace con un enfermo que no puede ser llevado nada más que en su camilla, qué se hace con las personas que pueden andar, por dónde se evacúa, de qué forma, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de los conceptos finales del método Mosler, que son donde queremos llegar con todo lo que hemos trabajado y hemos visto, y que son los cálculos que deben finalmente darnos todas las operaciones que hemos hecho, ¿no? Que son la importancia del suceso, los daños ocasionados, el carácter del riesgo, la probabilidad y estimación del riesgo. Importancia del suceso. Indica qué grave sería el impacto del riesgo en caso de que ocurra, y la fórmula es perdón, impacto igual a F por S. En el caso de F, que son las consecuencias negativas, mide el daño potencial del riesgo, y S, que es la facilidad de sustitución, mide la dificultad de reponer el recurso afectado. En el ejemplo, un fallo eléctrico en quirófanos con F5 y S4 resulta en que impacto, importancia del suceso, sería 5 por 4 igual a 20, lo que indica que el evento es de alta importancia. Bien. En daños ocasionados,
Los daños ocasionados representan la magnitud del daño que causaría el riesgo en términos de impacto y alcance. La fórmula es daños D igual a P, es decir, perturbación, por extensión, es decir, el alcance geográfico. Ya conocen que el grado de perturbación evalúa la afectación operativa y psicológica y el alcance geográfico mide la extensión del daño, ¿no? El ejemplo, un incendio que afecta a varias áreas del hospital con un P5 y un E3, pues daría como resultado que daño es igual a 5 por 3, 15, lo que indica un alto nivel de daño potencial. Bien. En carácter del riesgo refleja la gravedad general del riesgo combinando su importancia y los daños ocasionados. Y la fórmula es C igual a I más D, es decir, ya calculamos sobre cálculos realizados, en este caso el impacto y el daño, y el carácter del riesgo sería la suma de ambos conceptos. El ejemplo, si un fallo eléctrico, como el caso que hemos estudiado, tiene un impacto de 20 y un daño de 15, pues en este caso sería el carácter del riesgo sería C, 20 más 15, 35, lo que indica un riesgo considerable, ¿no? Y la probabilidad del riesgo indica la probabilidad de que el riesgo ocurra dentro de un periodo determinado, y la fórmula es probabilidad del riesgo igual a la probabilidad del riesgo, y lo que llamamos agresión de A, y vulnerabilidad que evalúa la preparación ante el riesgo, que es ese cálculo que hemos hecho previamente. Ejemplo, si un ciberataque tuviera A igual a 4 y V igual a 5, pues la probabilidad del riesgo sería 4 por 5, 20, lo que indica una alta probabilidad de ocurrencia. Y por fin, la estimación del riesgo, que representa el nivel final del riesgo combinando su gravedad y su probabilidad. Es decir, esta es la cifra final que queremos obtener y esta fórmula sería estimación de riesgo ER igual a C por PR. Si un daño eléctrico tiene un C de 35, que ya sabéis que es la suma de impacto más daño, y un PR de 20, el resultado sería ER 35 por 20 igual a 700. ¿Os acordáis de la tabla anterior que hemos visto que había un baremo entre 0 y 1250, indicando un riesgo crítico que requiere una acción inmediata? Bien. Bueno, pues estos son, digamos, un análisis y datos objetivos que dan un resultado que nos permite tomar medidas no subjetivas, sino objetivas, teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho, si ese análisis ha sido riguroso y que, insisto, si se hace con la metodología adecuada, es decir, mediante tormenta de ideas, de un trabajo común en equipo, documentación, es decir, informes de todo lo que ha ocurrido anteriormente, más entrevistas en todas las áreas de la compañía e institución para saber los riesgos que han detectado los miembros de cada equipo, sección, división de la misma, pues tendremos unos resultados que nos permitirán a partir de ahí decidir que si el riesgo crítico, por ejemplo, en el ámbito del fallo eléctrico es de 700, tenemos que tomar una medida de respaldo que minimice, restituya, etcétera, etcétera, ese riesgo. Bien. A partir de ahí, una cifra muy alta nos obliga a tomar medidas, una cifra alta o muy alta nos obliga a tomar medidas y a cambiar absolutamente para que no puedan ocurrir. Una cifra 3 nos obliga a tomar medidas determinadas y tenemos que analizar qué elementos deben mejorarse, cambiarse, ejemplo, qué estrategias deberíamos llevar a cabo para evitar o para minimizar o para disminuir o para evitar estos riesgos, ¿no? Entonces, en el caso del fallo eléctrico, que como ya saben todos ustedes, existen en todos los hospitales generadores de respaldo. En el caso de ciberataques, tendría que haber auditorías regulares de ciberseguridad y sistemas redundantes, además de formación del personal, medidas de seguridad y formación para que nadie utilice archivos que no tengan garantías, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los medicamentos, pues creación de inventarios críticos y acuerdos con proveedores de manera que en el momento que algo falle tengamos la certeza de que el medicamento va a ser sustituido. Y la evacuación se suele solucionar con simulacros periódicos y protocolos claros para las emergencias, informando a todo el personal que debe estar formado en este ámbito
qué se hace con un enfermo que no puede ser llevado nada más que en su camilla, qué se hace con las personas que pueden andar, por dónde se evacúa, de qué forma, etcétera, etcétera, etcétera.